Revelado, 60 minutos de historias escalofriantes de tormentas malditas y sus misterios OCULTOS. La calma del pequeño pueblo costero se vio desgarrada una mañana cuando una tormenta oscura apareció en el horizonte. Las olas golpeaban la orilla con iracundia, susurrando secretos olvidados. Eran las almas de aquellos que habían caído en las profundidades del mar, recordándole a Daniel, el joven barquero, que su vida pacífica estaba a punto de transformarse en una pesadilla. El viento aullaba como un lamento, como si el mar reclamara a los vivos para acompañar a los muertos. En su hogar, su madre enferma y su hermana pequeña, siempre tan alegre, no podían imaginar el horror que se aproximaba. Mientras la lluvia comenzaba a caer como cuchillas afiladas, Daniel sintió que un frío helado se apoderaba de él, recorría su espalda y encendía su instinto de supervivencia. Desde que se escucharon las ancianas murmurar sobre la tormenta maldita, el aire se sentía pesado, cargado de advertencias. Era un día normal en su rutina, pero ese día el mar había traído consigo algo siniestro. Mientras hipernavegaba, su teléfono sonó con un timbre perturbador. Un desconocido lo llamaba, sus palabras eran un eco, un susurro que parecía conocer todos los rincones de su vida. «Cuida a los tuyos, Daniel. Ellos son el objetivo». Su corazón se detuvo. ¿Quién era? ¿Qué buscaba? El miedo comenzó a invadirlo. Los vecinos, que solían ser cómplices en sus travesuras, ahora intercambiaban miradas inquietantes y susurros a sus espaldas, como si se ocultara un secreto demasiado oscuro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En la oscuridad creciente, Daniel sintió que cada paso lo acercaba más a un abismo. La tormenta rugía afuera, combinándose con los ecos de lamentos de los ahogados que se oían en su mente. Las sombras en los callejones parecían moverse, como tentáculos de un monstruo marino, esperando el momento de devorar su esperanza. Las calles desiertas se volvían laberintos, la visibilidad se desvanecía, y la desesperación lo empujaba hacia el rincón más oscuro de su ser. Cuando un rayo iluminó fugazmente la escena, su mirada se centró en el anciano del pueblo, el guardián de antiguas historias, quien le había advertido años atrás sobre la tormenta maldita. El dolor de perder a un ser querido y la traición de aquellos que han hecho pactos oscuros. En ese instante, comprendió que debía enfrentar la tormenta y los secretos que la rodeaban. Las ráfagas de viento continuaban golpeando, aumentando la tensión en su pecho. Daniel sabía que la batalla no era solo contra la tormenta, sino contra todo lo que había sido ocultado. El peligro era inminente, y el susurro del anciano le heló la sangre. Las almas perdidas te buscan, joven barquero. Tienes el valor de descubrir la verdad, o sucumbirás a lo que ha estado escondido. Esa pregunta resonaba mientras la tormenta se desataba. Y en esa vorágine de miedo y desesperación, Daniel se preguntaba si podría proteger a su familia o si se convertiría en una de las almas atrapadas por la maldición del mar. La tormenta azotaba sin piedad el pueblo costero. Cada rayo iluminaba brevemente la silueta de Daniel, que temblaba en el umbral de su casa. Su mente giraba como un torbellino, visualizando a su madre y a su hermana atrapadas en el oscuro laberinto que era su hogar, ahora una prisión bajo la amenaza del temporal. Los gritos de los ahogados parecían crecer con cada trueno, llenando el aire con un terror palpable e inquebrantable. No puedo dejar que les pase nada, murmuró para sí mismo, apretando los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. La imagen del anciano resurgía entre sus pensamientos, sus advertencias reverberaban en su mente como un mantra aterrador. Las almas perdidas te buscan. Las palabras parecían cargadas de maldición. Daniel sabía que era hora de actuar. Con un último vistazo a la tormenta y un profundo suspiro, salió disparado hacia la orilla. La arena, empapada y resbaladiza, casi lo derriba, pero corrió con la determinación de quien enfrenta su destino. La barca se mecía como un juguete en el agua turbulenta. Cada ola parecía querer tragárselo, debía ser rápido. Mientras luchaba con el ancla y la cuerda, sintió que algo le rozaba la pierna. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza al darse cuenta de que no estaba solo.
Miró hacia el agua y vio una sombra que se arrastraba bajo la superficie, una figura humana, con un rostro pálido y abandonado, emergía de las profundidades. Uno de los ahogados. Daniel sintió que el terror lo paralizaba, pero la imagen de su madre y su hermana lo empujó a seguir adelante. No podía dejar que ellas se convirtieran en parte de esa neblina oscura. Finalmente, la barca parecía suficientemente lista. Con estrépito, saltó al interior y comenzó a remar con todas sus fuerzas, aunque el mar pareciera querer arrastrarlo de vuelta. Cada movimiento era una lucha titánica, como si las olas quisieran apoderarse de su voluntad. Los ecos de los lamentos se intensificaban, resonando en sus oídos, desdibujando la línea entre lo real y lo sobrenatural. Mientras remaba, el cielo se iluminó de nuevo, revelando una figura más en la bruma. Era un niño, flotando sobre las aguas negras. Su mirada era vacía, pero el aura de tristeza lo envolvía. Daniel se detuvo, el miedo se apoderó de su corazón, y en un momento de indecisión, la imagen de su hermana le atravesó la mente. No puedo abandonar a nadie, gritó, dejando que el grito se perdiera en el viento. Pero el niño no desapareció. En su mirada había algo que lo atrapaba, algo que hablaba de secretos y promesas de un pasado olvidado, y era un dolor tan profundo que Daniel sintió que se lo tragaba. «Ayúdame», susurró el niño, extendiendo su mano hacia él. El efecto fue inmediato. La voluntad de Daniel se tambaleó. ¿Era una trampa? ¿Una súplica genuina? El mar rugía, cada ola resonando en sus oídos como un eco de advertencia. Tomó una decisión, apretando los dientes y remando más fuerte, tratando de dejar atrás al pequeño espectro. Pero las corrientes parecían obstinadas en devolverlo. Con cada esfuerzo, la sensación de que algo lo observaba crecía, obligándolo a mirar hacia atrás. El niño había comenzado a reír, una risa fría y oscura que helaba la sangre. Cada risa de aquel niño resonaba como un presagio, un recordatorio de que no estaba solo en su viaje. Cuando por fin pasó de largo, el aire se cargó de una nueva energía. La tormenta comenzó a calmarse, pero un susurro serpenteante le rozó el oído. «No te escaparás». La voz era de su madre. La realidad se desvaneció en una niebla heladora mientras él comprendía que esa tormenta no solo era externa, sino una manifestación de lo que acechaba en su interior. Daniel sabía que no podía ignorarlo. La verdad estaba al borde de revelarse, y con cada latido de su corazón, sentía que un nuevo horror se acercaba. Cuando miró nuevamente al horizonte, una sombra aún más grande emergía, preparada para reclamar lo que creía que era suyo. Todo se había convertido en una carrera contra él. Tiempo y el destino. La pregunta persistía: ¿lograría salvar a su familia, o se convertiría en otra alma perdida en la tormenta maldita? Rowan lo esperaba entre las sombras. Las ondas empezaban a calmarse, pero el peso en el pecho de Daniel solo se intensificaba. La figura oscura había desaparecido en la niebla, pero ese no era el final. La voz de su madre resonaba en su mente, un eco que se volvía cada vez más desesperante. «No te escaparás». Las palabras, impregnadas de angustia, lo empujaban a seguir remando en una dirección incierta, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El agua goteaba de su frente mientras luchaba contra las corrientes y la inquietante idea de que algo lo había seguido. El camino hacia su hogar se sentía alargado, casi como si la barca fuera arrastrada hacia atrás, hacia una trampa preparada con anticipación por un poder malévolo. Las sombras que danzaban en la distancia parecían estar vivas, como si tuvieran voluntad propia. Se dio cuenta de que el viento había cambiado, ahora soplaba a su favor, una ligera brisa que parecía susurrar promesas de salvación. Daniel, sin embargo, no se fiaba. Miró alrededor, los rostros de los ahogados coloreaban sus pensamientos, y cada vez que remaba, los sonidos de sus gritos se mezclaban con el crujir del barco. Eran como un conocido coro, un recordatorio siniestro de los que habían sido atrapados antes que él. Entonces, a lo lejos, vislumbró algo. Era su casa, un oscuro contorno en la neblina. Pero, ¿y su familia? El impulso de regresar se intensificó. Las almas perdidas, murmuró, recordando las advertencias del anciano. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar que su madre y su hermana podrían estar entre ellas. Con renovada determinación, Daniel apuntó hacia el puerto. Cuando la barca empezó a acercarse, un trueno desgarró el cielo, y por un instante la imagen de su hogar quedó iluminada en un destello brillante. Se le heló la sangre. Frente a la puerta de su casa, había sombras arremolinándose,
torbellinos de desesperación que parecían moverse en un ritmo casi hipnótico. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados, como máscaras de horror. «Mamá», gritó al ver una silueta que se parecía a su madre. Pero entonces, otra figura, con una traviesa sonrisa, se le unió. Era el niño que había visto en la tormenta. «Ven, ayúdanos», llamó, y sus ojos eran dos pozos de compasión y anhelo, pero también de venganza. El frío de la risa del niño aún lo perseguía, ese eco de locura que parecía burlarse de su lucha. Daniel sintió que el mundo se le venía encima. Las sombras ahora se acercaban más, arrastrándose hacia él como si quisiera atraparlo. La barca vibraba bajo sus pies, y el agua, casi viva, parecía palpitar, reclamando al que se le había escapado. Cada grito de angustia parecía intensificarse, creando una cacofonía que parecía querer devorarlo todo. Pero de repente, la risa del niño cambió, se volvió grito. «No te dejes engañar», bramó, y su expresión se tornó oscura. «No hay salvación aquí». Daniel podía sentir cómo su corazón se aceleraba, golpeando con fuerza, como si buscara escapar de su pecho. Cada sombra parecía acercarse, susurros de advertencias danzaban en el aire. Las aguas giraban a su alrededor, llevándose la esperanza, haciendo que el pánico se apoderara de él. «Mamá». «Isabela», gritó, y en ese grito, un brillo de esperanza le atravesó. Pero la risa se tornó burlona y feroz. «Nosotros somos lo que queda», se entrelazó con el viento. La tormenta había dejado sus marcas, pero el verdadero horror estaba por revelarse. La barca, tambaleándose violentamente, lo forzó a perder el equilibrio. Sin previo aviso, un estruendo de oleaje lo hizo caer al agua, y el frío lo envolvió como un abrazo helado. Mientras se hundía, el terror lo consumía, y la última imagen que tuvo fue la del niño extendiendo la mano una vez más. «Esto no ha terminado». La voz resonó en su mente, pero antes que pudiera reaccionar, la marea lo tragó y el silencio lo abrazó. En la oscuridad, donde solo quedaba la desesperación, Daniel comprendió algo que lo heló hasta los huesos. La tormenta no solo había traído un diluvio, sino un oscuro secreto que se aferraba a sus amadas. La pregunta que ahora consumía su mente era, ¿saldría alguna vez de la trampa, o quedaría atrapado para siempre en este nuevo horror? El tiempo se desvanecía, y las sombras se acercaban como un reloj que marcaba el final. La oscuridad lo rodeaba, y cada burbuja que escapaba de su boca era como un grito ahogado. Daniel luchaba por subir a la superficie, la presión del agua lo mantenía cautivo. El frío invadió sus huesos, y cada fibra de su ser gritaba por aire. Sin embargo, en la profunda inquietud que lo asfixiaba, una luz tenue se encendió en su mente. No podía rendirse. Con un último esfuerzo, pateó hacia arriba, sintiendo cómo el agua lo resistía. Finalmente, rompió la superficie con un estallido, inhalando aire fresco que sabió a libertad, mezclado con el sabor salado de la desesperación. Miró a su alrededor, angustiado. La barca, ahora distante, parecía un espectro abandonado en medio de la niebla. Rió de locura. ¿Qué hice? No había tiempo para el arrepentimiento. Desesperado, nadó hacia la orilla, cada brazada le costaba como si el agua tratara de jalarlo de nuevo hacia lo profundo. Las sombras que había visto antes todavía estaban ahí, pero ahora parecían más difusas, como si dudaran de su poder. Daniel emergió en la playa, sus pies en la arena fría le recordaron que aún estaba en el mundo de los vivos. Pero el miedo persistía. Las figuras del puerto flotaban en su mente, ¿serían sus seres queridos? Se acercó tambaleándose hacia el camino que conducía a su hogar. Cada paso le pareció una eternidad, las sombras parecían deslizarse tras de él, siempre vigilantes, preparadas para atraparlo. Cuando llegó a la puerta de su casa, la escena se volvió un torbellino de emociones. La casa lucía igual, pero los ecos del pasado reverberaban en cada rincón. Una luz parpadeante en la ventana lo atraía, casi como un faro que lo guiaba. «Mamá Isabela», murmuró, con un hilo de esperanza empujó la puerta, y ésta se abrió con un chirrido desgarrador. La sala estaba vacía, con un silencio que calaba en los huesos, solo interrumpido por el sonido del crujir de la madera. En el aire flotaba un leve aroma a flores muertas, un perfume que lo llenaba de nostalgia, pero que también le estremecía el alma. Un susurro resonó desde la cocina. «Ayúdanos». Daniel sintió que la piel se le erizaba. El sonido provenía de una voz familiar, pero quebrada, llena de terror.
Se acercó cautelosamente, casi sin poder respirar. Cuando entró en la cocina, la escena lo dejó paralizado. Frente a él, en la mesa había una serie de fotografías, imágenes de su madre y su hermana, pero lo que lo hizo retroceder fue la expresión en sus rostros. Eran rostros de horror, pero había algo más, eran rostros pálidos, como si sus vidas hubieran sido drenadas. ¿Qué les ha pasado?, preguntó, su voz temblando. Nosotros estamos atrapadas. La respuesta llegó como un eco, y los retratos comenzaron a temblar, sus ojos vivos observándolo, suplicándole ayuda. El niño él nos trajo, pero no podemos salir. El frío se intensificó, y por un momento, el aire se volvió palpable. En la ventana, una sombra se deslizaba, dibujando contornos en la niebla exterior. La risa burlona del niño resonaba otra vez, pero claro, ya no era un juego, era un desafío. Son tuyas, tú los trajiste, susurró una voz que encadenó su aliento. Daniel comprendió, todo lo que había pasado, todo el horror, era obra de una fuerza que lo había reclamado. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que la única manera de liberarlas podría ser su propia destrucción. Se giró para correr, pero la puerta se cerró de golpe. No puedes escapar, resonó la voz. Su mente se desvanecía entre dos mundos, entre deseos y miedos. Tenía que salir, tenía que salvarlas. Daniel sintió una determinación nueva brotar dentro de él. No me llevas a la locura, gritó, y avanzó hacia la puerta cerrada. Tenía que desafiar a las sombras. Mientras empujaba con toda su fuerza, un grito desgarrador se escuchó claramente. ¡No lo hagas! Y el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. Entonces, la oscuridad se apoderó de la cocina, y la luz parpadeante se extinguió. Todo quedó en silencio, y en ese vacío, un nuevo terror surgía. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. ¿Qué más le revelarían sus seres queridos atrapados en este horror? ¿Podría él enfrentarse al demonio que había despertado? Daniel se quedó congelado. La oscuridad se abalanzó sobre él, engullendo cada rincón de la cocina, y el silencio se tornó pesado, casi tangible. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era con las sombras o los fantasmas que lo acechaban desde el exterior. Era con la culpa y el arrepentimiento que reclutaban ecos de dolor en su corazón. ¿Mamá? Isabela, susurró, su voz temblando mientras el miedo se retorcía dentro de él como una serpiente en su estómago. Intentó avanzar, a pesar del frío que se filtraba en su piel, envolviéndolo en un sudario helado. Una brisa helada lo rozó, como si una mano espectral le acariciara la mejilla, y de pronto, los retratos en la mesa comenzaron a distorsionarse. Las caras de su madre y hermana se ondulaban como si pudieran escapar de la prisión de papel y tinta. Daniel, repetían. Su eco sonaba cada vez más angustiado, como si las palabras fuesen arrastradas por un abismo, y entonces lo comprendió, había que succionar las sombras de vuelta. La idea le atravesó la mente como un rayo. No puedo dejarlas ahí, murmuró, sintiendo que la presión aumentaba a su alrededor. De repente, un estruendo sacudió la casa, haciendo que las ventanas temblaran. La risa del niño resonaba nuevamente, ya no era alegre, era cruel y burlona. Las paredes parecían vibrar con la risa, como si la casa misma se regocijara en su terror. Daniel se giró, buscando la fuente de esa risa, su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y rabia. La casa empezó a exhalar sus secretos. Un ligero movimiento en el pasillo lo atrajo, como un imán. Con cada paso, sintió que la oscuridad deslizándose en su piel se hacía más densa, una presión inminente lo alaba hacia lo más profundo. Tengo que enfrentar lo que están sufriendo, pensó, sintiendo como el aire se cortaba en su garganta. Al llegar al pasillo, un remolino de sombras giraba, creando figuras que se retorcían y se entrelazaban. En el centro de la danza oscura, apareció el niño, su figura pequeña y esquelética, una sonrisa amplia adornaba su cara. No puedes entrar, Daniel, canturreó, su voz desentonada como una melodía funesta. ¿Tu tiempo aquí se acaba? ¿Qué quieres de mí?, gritó Daniel, apretando los puños, intentando no dejarse vencer por el pánico. El niño rió aún más fuerte. Quiero que entiendas lo que traes contigo es lo que yo necesito. Las sombras a su alrededor comenzaron a avanzar hacia él, y Daniel sintió como los rostros de su madre y hermana se fusionaban en la oscuridad que lo rodeaba, gritando desde algún sitio lejano, clamando por su ayuda. Intentó escapar, pero las sombras lo envolvieron, y la escena se tornó borrosa.
En su mente, recordó cada instante de su vida, cada el momento feliz con ellas, cada desafío que había dejado sin resolver. Su interior clamaba, debo liberarlas, debo enfrentar mi miedo. Sin embargo, en aquel caos, una sombra emergió del resto, más oscura, más pesada que las demás. Tú eres el verdadero error. Tu presencia ha causado más sufrimiento. La voz era grave, penetrante, como un susurro contaminado de odio. El terror se apoderó de él. Daniel sintió que todo acerca de su vida se volvía un laberinto sin salida. No me someteré a ti. Bramó con un temblor en su voz. Fue entonces cuando comprendió que, al aceptar su culpa, podía transformarla en el poder que necesitaba. Sin más opciones, descendió por la oscuridad, decidido a reclamar lo que por sangre y amor le pertenecía. Con cada paso, su determinación ardía más fuerte que el terror. Mientras la figura del niño se difuminaba hasta desaparecer de repente, una luz apareció detrás de él, cálida y familiar. Daniel, ven aquí, era la voz de su madre. Pero, ¿realmente era ella? ¿O era un nuevo engaño de la oscuridad? La luz lo cegó y la elección surgió delante de sus ojos, seguir al resplandor o permanecer en la sombra que reclamaba su ser. Aunque el frío seguía ahogándolo, la decisión iba a costarle más de lo que pensaba. Y en ese instante, sonó la risa del niño, resonando sobre su decisión inminente, una burla que provocó un estremecimiento profundo. El tiempo se agota, Daniel, harás el sacrificio o sucumbirás. El verdadero horror aguardaba en cada elección que tomaría a partir de ahora. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. La luz detrás de él era tan atractiva, casi como un dulce abrazo familiar que prometía seguridad. Sin embargo, el eco de la risa del niño reverberaba en sus oídos, convirtiendo la calidez de la luz en una trampa. No puedes confiar en nada aquí, murmuró en su mente aquel susurro oscuro, como una conciencia que despertaba en medio de la turmoil. ¿Qué debo hacer?, gritó, sintiendo la desesperación asfixiante que le aprisionaba el pecho. La luz pulsaba, casi bailando ante él, mientras que las sombras se volvían más amenazadoras, susurros enredados que parecían burlarse de su confusión. Solo un paso más, Daniel, insistió la luz. Te debo a ti. La voz era la de su madre, pero había algo extraño y distorsionado. Se preguntó si, al acercarse, podría acabar encontrándose con una versión de ella que jamás había sabido que existía. Mientras tanto, el niño asomaba su rostro a través de las sombras, su sonrisa ensancha cada vez más, mostrando unos dientes inusualmente afilados. ¿Vas a dejarla traer tu luz? ¿No ves que es solo una ilusión? Su risa, aunque estridente, era más que una simple burla, tenía un filo que desgarraba el alma. ¡Silencio!, le gritó Daniel a la figura infantil. Su voz sonaba firme, pero por dentro temía que la mueca de desafío no era más que una fachada. El suelo crujía bajo sus pies, como si el hogar mismo estuviera dividido entre su deseo de protegerlo y su urgencia por devorarlo, pero el niño rutinariamente se movía, zambulléndose en el vacío que crecía entre ellos, agrandando algo que antes era solo una sombra pulsante en la oscuridad. Las cosas no son siempre como parecen, Daniel, decía, como si se deleitara en el caos de su mente. Sin pensar, Daniel se dio la vuelta, decidido a avanzar hacia la luz. Su madre estaba ahí, su voz era como un imán. Cada paso lo llenaba de una esperanza renovada. Siempre estaré contigo, hijo, resonaba en sus entrañas. Pero, instintivamente, miró sobre su hombro. Las sombras habían comenzado a formar una sombra distinta, una figura imponente. La presión sobre su pecho aumentaba de forma alarmante. Daniel, repetía el niño, su tono era ahora más suave, casi compasivo. Sabes que no puedes escapar de tu culpa. Es parte de ti, un compañero eterno. Los dedos de Daniel temblaron al recordar cada error, cada duda que lo había atormentado. No podía ignorar más la verdad que lo perseguía. Y si realmente la luz era un engaño, un dulce veneno disfrazado de amor, se detuvo en seco, se giró completamente, enfrentando al niño. No me importan tus mentiras, yo elegiré mis propios demonios. No sabía si esas palabras serían suficientes, si lo protegerían de lo que se avecinaba. ¿Así que luchas contra tu propia naturaleza? A medida que el niño se acercaba, su sonrisa se volvía siniestra, manifestándose en un acercamiento cada vez más amenazador. Muy bien, pero recuerda, poseerás algo que ni siquiera tú puedes manejar. De repente, la risa estalló, resonando con poder como un trueno,
y un destello de relámpago iluminó la habitación, mostrando la verdadera naturaleza de cada sombra. En ese breve momento, Daniel vio lo que había estado escondido, figuras retorcidas con rostros familiares, formas que danzaban a su alrededor. Eran ellos, sus seres queridos, condenados. La realidad lo abrumó, su responsabilidad lo acorraló con fuerza, la sombra del niño suplicó por su atención. El sacrificio que debes hacer no es en vano. Ven, y comprenderás por qué tus miedos son la clave en ese momento. Daniel sintió un temblor en su interior, un eco de su propio sufrimiento. La decisión se volvió urgente. ¿Sacrificaría su propia libertad, su propia esencia para salvar a aquellos que amaba y que tanto había fallado? El tiempo se había agotado. Con el corazón en un puño, avanzó hacia la sombra del niño, sintiendo la carga de su naturaleza desmoronarse. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, una risa aún más profunda resonó en la oscuridad, una risa que no era humana. ¿Sabes lo que has liberado, Daniel? ¿Sabes la verdad sobre los sacrificios? Resonó una voz desde el abismo, envolviendo todo a su alrededor. La pregunta flotó en el aire, como una bomba de tiempo que hacía eco de un terror inminente. Entonces, la luz titiló y se apagó. La oscuridad se tragó la luz en un instante, y el corazón de Daniel palpitó como un tambor en su pecho. La risa resonaba aún, aunque más tenue, como un eco lejanísimo. ¿Qué había despertado? Un sudor frío le cubrió la frente mientras la bruma espesa envolvía su cuerpo. Se sentía atrapado, como si los muros de la casa comenzaran a cerrarse sobre él. ¿Qué liberé?, murmuró para sí mismo, aterrorizado. La voz no estaba lejos, estaba dentro de él, comiéndose su voz, su razón. El niño comenzó a reír de nuevo, pero esta vez la risa sonaba más cruda, más salvaje. Cada carcajada parecía adquirir forma, gestándose como una presencia tangible que lo acechaba desde las sombras. Daniel sintió un tirón en su pecho, como si algo fuera a desgarrarse de él. Dando un paso hacia atrás, retrocedió, pero las sombras se movían, acercándose. Las figuras retorcidas de sus seres queridos nuevamente flotaban alrededor, invisibles y acusadoras, sus rostros muecas de sufrimiento. No puedes escapar de nosotros, susurraron al unísono, como un coro macabro que resonaba en su mente. Silencio, gritó, intentando ahogar sus voces. Giró en círculo, buscando una salida, pero las paredes parecían moverse, formando laberintos de desesperación. ¿Qué quieren de mí?, chilló, mientras su mirada vagaba en busca de la luz que había desaparecido. Las risas del niño se transformaron en un canto hipnótico, que arañaba su mente. Ven, Daniel, ven a jugar, instaba. El niño ahora flotaba por encima de él, su figura se tornaba más oscura y más alargada. Sus ojos habían perdido cualquier dulzura, se habían vuelto dos abismos desde los que se asomaba un horror sin fin. Daniel recordó cada decisión errónea, cada palabra hiriente que había pronunciado, cada mirada de abrumada desesperanza en quienes más amaba. Y en su mente, el niño se convirtió en un símbolo de todo lo que había abandonado. No puedo dejar que esto continúe, pensó, la rabia surgiendo en su pecho como una llamarada. El sacrificio no es solo tuyo, dijo el niño, su voz adquiriendo un tono casi cálido, como si en su maldad hubiera un poco de consuelo. Es el sacrificio que debes ofrecerles a ellos también. Daniel sintió una presión indescriptible, como si su ego se desvaneciera en un abismo que lo llamaba. No, gritó, atrayendo hacia sí las pocas fuerzas que le quedaban. Pero un sudor frío le empapaba la espalda, y un miedo penetrante le llenaba la garganta. No me llevarás contigo. A pesar de sus gritos, el niño comenzó a descender, acercándose cada vez más. La figura se expandía, comenzando a incorporar todas sus angustias, convirtiéndose en el reflejo de sus errores. Daniel cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen del niño de su mente, de ese demonio burlón que había comenzado a devorar todo lo que había sido. En un último intento de liberarse, respiró hondo, deseando que el aire le diera la fuerza suficiente para hacer frente a lo inevitable. Pero justo cuando fue a abrir los ojos, una risa ensordecedora retumbó, y la oscuridad se iluminó de nuevo. Al abrir los ojos, Daniel se encontró en un entorno que nunca había visto. Todo lo que lo rodeaba era una escena desoladora, paredes desgastadas, la luz parpadeaba intermitente sobre un suelo cubierto de polvo y escombros. A su alrededor, figuras conocidas danzaban en la penumbra, sonriendo de una forma grotesca, como si disfrutaran de su tormento. «¿Cómo llegué aquí?», balbuceó, y en su voz se escuchaba el eco de un terror inquietante.
El niño ya no estaba. En su lugar, una figura anciana, encorvada y con ojos vacíos, se acercaba a él con pasos lentos y medida, susurrando. La verdad está en el sacrificio, Daniel. Las palabras atravesaron su ser y desataron un nuevo horror. ¿Quién soy yo en este juego?, se preguntó angustiado, sintiendo que la respuesta se deslizaba entre los dedos de su mente. La figura se detuvo frente a él, la sonrisa retorcida y la luz parpadeante proyectaron sombras que parecían cobrar vida. Todo tiene un precio, dijo con un susurro, y en ese instante, Daniel comprendió que había algo mucho más oscuro en juego. Al fondo, una puerta crujió, abriendo un nuevo pasaje hacia la oscuridad. Y de repente, todo lo que había sido su vida anterior se sintió como un recuerdo distante. Con el peso de la incertidumbre en su corazón, se enfrentó a la puerta. ¿Podré encontrar la verdad, o más bien el final?, se preguntó, dando un paso hacia adelante, justo cuando un grito ahogado resonó detrás de él. La risa macabra retumbaba en su mente, y con cada paso hacia la puerta, Daniel se preguntaba qué figura del pasado lo aguardaba, y si al cruzar, realmente viviría para contarlo. Al cruzar la puerta, el aire se volvió gélido, como si un hielo invisible se apoderara de su cuerpo. Se encontró en un largo pasillo, cuyas paredes parecían palpitar, respirando con un aliento oscuro y pesado. Las luces al final del corredor danzaban, titilando como si fueran presas del miedo. Un murmullo creció a su alrededor, voces distorsionadas que serpenteaban entre las sombras, arrastrando recuerdos. No olvides, Daniel, nunca olvides. Aquella frase resonaba como un eco del pasado. Recordó las noches de regaños y discusiones con su madre, reconociendo que su egoísmo había dejado una herida en su familia que nunca sanaría. Con cada paso, la angustia se intensificaba. Las sombras parecían alargarse, extendiéndose como tentáculos que lo envuelven. Cada figura era un recuerdo desgarrador de su historia. Entonces escuchó la voz de su hermana, la niña a la que había fallado, llamándolo desde algún rincón de su mente. ¿Por qué no viniste por mí? Basta, gritó, sacudiendo su cabeza, tratando de ahogar aquella voz febril. Pero el viaje a través del pasillo lo arrastraba más profundo, hacia un lugar donde sus temores y fallas lo aguardaban, listos para cobrarle también. El suelo temblaba a medida que avanzaba, y en cada paso, la risa del niño resonaba más fuerte, el eco de un pasado inalterable. Al llegar al final del pasillo, una puerta de madera se erguía imponente. Era grotesca, adornada con imágenes que representaban los sacrificios de aquellos que habían estado atrapados antes que él. El sudor le corría por la frente al pensar en lo que podría encontrar al otro lado. Todo tiene un precio, repetía la figura anciana. Daniel giró la cabeza, temiendo que su aparición lo atormentara una vez más. Pero también hay verdad, y eso es lo que necesitas. Decidido, acercó su mano a la manija. Estaba helada, como un puño de hielo. Al abrirla, se encontró en una sala brillante, donde la luz casi deslumbrante contrastaba con la penumbra del pasillo. Retumbos y lamentos resonaban como una sinfonía de dolor, envolviéndolo en un abrazo cruel. En el centro, una mesa de altar estaba adornada con objetos que representaban seres perdidos, almas de aquellos a quienes había fallado en el pasado. Las miradas vacías de sus familiares lo siguieron, cada par de ojos llenos de juicio. ¿Qué has traído hoy, Daniel?, preguntó una voz en el aire, distinta y aterradora. Era un susurro salido de la misma oscuridad, cargada de poder. La presencia lo abrumó, y una fuerza desconocida lo empujaba hacia adelante. La mesa se iluminó, revelando un cuchillo ritual, brillante y afilado, que parecía esperar su decisión. Imágenes de su vida pasaron rápidamente, las promesas rotas, las miradas de decepción, las lágrimas de su madre. Sintió el poder del sacrificio, pero también su peso. ¿Qué debo sacrificar para redimirme?, se preguntó en un murmullo roto, consciente de que su propia existencia podría ser el precio. La voz, ahora más fuerte, insistió: ¿estás listo para liberar tu alma? Tu verdad está al otro lado del dolor. Las figuras alrededor de la mesa comenzaron a murmurar, un coro de susurros que llenaban el aire con un eco siniestro. El sacrificio o la condena, afirmaron al unísono. Daniel sintió el terror y la desesperación desplomarse sobre él. No había una salida clara, una decisión sencilla. Puedo evitarlo, murmuró casi para sí mismo. Y en ese instante, las luces comenzaron a parpadear intensamente,
como si la sala entera estuviera a punto de implosionar en un mar de sombras y mientras todo parecía perderse en un caos de risas y gritos, la anciana volvió a aparecer frente a él, sus ojos profundos y vacíos reflejaban un abismo de tormento. Hay una verdad, pero requiere un sacrificio, ¿estás listo para enfrentarla? La sala se oscureció de golpe, y la voz del niño retumbó en su mente, el sacrificio se acerca, Daniel. Ya no podía escapar y con cada latido, Daniel sintió que el tiempo se agotaba. En ese momento, comprendió que estaba a punto de ser despojado de todo lo que había sido, y que la verdad que buscaba lo llevaría a un abismo del que quizás no hubiera regreso. La risa se desvaneció en un eco lejano, dejando solo el silencio helado de su elección inminente. Podría enfrentar su verdad y salvar lo que quedaba de su alma, o se convertiría en una más de las sombras que lo acosaban. En su mente, un último grito resonaba. La puerta por la que había entrado crujió, y una nueva figura emergió, cubriendo la luz con su sombra. ¿Era la salvación o el fin? La figura que emergía de las sombras no tenía rostro. Su cuerpo estaba vestido con una túnica desgastada, y de ella pendían cadenas que sonaban como un lamento de almas atormentadas. Daniel sintió que su corazón se detenía. Agachó la cabeza, incapaz de mirar esos ojos vacíos que parecían contemplar el abismo de su ser. «Soy el guardián de lo perdido», dijo la figura con una voz que resonaba en su interior como un eco, arrastrando de vuelta los recuerdos que había intentado enterrar. «Hemos esperado por ti. Tu sacrificio es esencial para el equilibrio que has roto». Más que miedo, una fatiga extrema lo invadió. Daniel sabía que su vida había sido un desastre, pero ese peso se tornó en un torbellino de desesperación. «No puedo, no sé cómo», balbuceó, sintiendo el cuchillo ritual brillar en la mesa, su llamado innegable. «¿Qué debo hacer?» «Todo está en el pasado», respondió el guardián, «y el precio que debes pagar es enfrentar tus errores». Las cadenas comenzaron a moverse, arrastrándose hacia Daniel como serpientes tentadoras, tentándolo a convertirse en lo que siempre había temido ser. Las imágenes de su vida regresaban, cada una repetida en la mente, su hermana sonriendo, haciendo promesas que nunca cumpliría, su madre llorando, suplicándole que regresara. Mientras las voces resonaban de nuevo, el dolor llenó sus venas, hablando de la deuda que había acumulado, murmullos distorsionados llenaron el aire, susurros de personas que había traicionado, quienes pedían justicia. «Convierte tu dolor en tu fuerza, hazlo. Tienes que decidir», insistió el guardián, que avanzó un paso más, haciéndose más presente, más amenazador. Daniel sintió que algo en su interior empezaba a romperse. «¿Y si no puedo y si elijo no sacrificar nada?», preguntó, la voz temblorosa. La sombra se detuvo. «Entonces vivirás en la condena de tu propia creación, atrapado en este lugar y en tu culpa», respondió con frialdad. «No serás el primero, y tampoco el último». El entorno comenzó a girar, haciendo que todo se tornara borroso. La luz se hacía cada vez más intensa, mientras el guardián sostenía el cuchillo en su mano, un gesto casi ceremonioso. Daniel sintió que el aire se le escapaba, su respiración se volvía entrecortada. Podía elegir enfrentar ese dolor ahora o ser consumido por el ciclo de su pasado. Las cadenas refulgían como llamas, y mientras el guardián lo observaba, preguntándole silenciosamente qué le otorgaría a cambio de su salvación, el reloj en la sala comenzó a sonar con cada latido de su corazón. Tic. Tac. Tic, la presión aumentaba, levantando su determinación, pero también el miedo. «Solo hay un camino, Daniel, un solo camino para liberarte», murmuró la voz del guardián y el aire se espesó con sus palabras, cada vibración en su interior resonando en su mente. Tic. Tac. Retumbó en su cabeza, y con cada píldora de tiempo perdido, se sintió más perdido y vacío. Un grito emergió de su ser, y la oscuridad lo rodeó. Mientras los ecos de su pasado se intensificaban, la figura del guardián levantó el cuchillo, un brillo escalofriante iluminó el rostro de Daniel por un breve instante. «Decide, Daniel. ¿Vas a romper el ciclo o a convertirte en parte de él?», y antes de que pudiera formular respuesta alguna de su boca, las luces estallaron en un mar de oscuridad. Las sombras comenzaron a bailar, y Daniel supo que había llegado a su fin. O tal vez, a un nuevo comienzo. Un grito desgarrador atravesó la penumbra, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el guardián lanzó el cuchillo hacia él, como un rayo atravesando la noche. «El sacrificio debe ser hecho, pero sabrás lo que has de perder para ganar». Todo se tornó negro y en la oscuridad,
el rostro de su hermana apareció, mirándolo fijamente con ojos llenos de preguntas, y la voz de su madre resonó como un eco triste en el vasto silencio. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué no viniste por mí? Las cadenas comenzaron a arrastrarlo hacia un abismo que aullaba como un monstruo. Mientras se perdía en esa oscura nada, un destello de luz prometedora apareció en el horizonte, parpadeando entre sombras de desesperanza. ¿Era el final? ¿Era la salvación? La última frase que escuchó antes de caer al vacío fue un susurro escalofriante: todo tiene un costo. La oscuridad se fue disipando mientras Daniel emergía del abismo, una luz intensa lo envolvía, forzando sus ojos a abrirse. El susurro que resonaba en su mente se desvanecía. Todo tiene un costo, se repetía, y con eso, sintió que aún llevaba consigo el peso del pasado. Descubrió que estaba de pie en la sala en la que había enfrentado sus peores miedos, pero algo había cambiado. La figura del guardián ya no estaba. Las sombras que antes danzaban, ahora se encontraban quietas, como si esperaran su próximo movimiento. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que los rostros ocultos de sus seres queridos aún estaban presentes, pero esta vez había algo diferente. Sus ojos no eran de rencor, había en ellos preocupación, como un reflejo de la esperanza que él aún guardaba. «¿Mamá?» Isabela intentó llamarlas, pero la voz se le atragantó en la garganta. En ese instante, un aire cálido pareció envolverlo, trayendo consigo una sensación de paz. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente, sus rostros iluminados por una suave luz. «Te hemos estado esperando», dijo la voz de su madre, suave y dulce como el roce de una brisa de primavera. Su mirada era tan profunda como el océano, y en ella, Daniel vio un atisbo de perdón. «¿Estás bien?», preguntó Isabela, con su candidez intacta, como si nada jamás hubiera ocurrido. La imagen de su hermana sonriendo era un bálsamo para su alma herida. Sin embargo, las sombras todavía danzaban a lo lejos, recordándole que el peligro nunca estaba completamente alejado. «Lo siento, por favor, no sé si haya forma de perdonarme», susurró mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Los fallé». Pero al ver las sonrisas cálidas de ambas, sintió que su corazón se abría nuevamente hacia la esperanza. «Si puedo arreglarlo, lo haré. No sé cómo, pero lo haré». «Es momento de que entiendas, Daniel», dijo su madre, dulce pero firme, «el sacrificio no siempre implica perder algo querido. A veces, significa liberarte a ti mismo del peso que llevas. Debes aceptar que la verdad mueve montañas». Con esas palabras resonando en su mente, sintió el lugar vibrar a su alrededor. La sala, que en algún momento fue oscura y aterradora, ahora emanaba luz en cada rincón. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada paso que daba hacia su madre y hermana, Daniel se sentía más ligero, como si las cadenas que lo ataban a su dolor se rompieran. «¿Dónde está el guardián?», cuestionó de súbito. «Él será quien te guíe, siempre y cuando seas capaz de enfrentarte a ti mismo. Solo tú puedes cerrar este capítulo». La voz de su madre se alzó en el aire, clara y poderosa. Daniel sabía que, aunque había recibido un perdón incondicional, quedaba un último enfrentamiento, el de su historia, y así, sin dudar, se giró. La sala comenzó a cambiar a su alrededor, volviéndose una mezcla de sombras y luces. Más figuras se formaron. Era un desfile de sus propios errores, las caras de quienes había lastimado, quienes lo miraban con tristeza, desearían un final diferente. Cada mirada que él había evitado, cada reproche que había ignorado. «Daniel», murmuraron en un susurro colectivo. «¿De verdad quieres el perdón?». En ese momento, comprendió que lo que había liberado era su propia esencia, la parte de su vida que necesitaba aceptar. No solo lo que había hecho, sino que debía también aceptar lo que había dejado de hacer. Con ese entendimiento, se enfrentó a su reflejo. «Sé lo que soy, y también lo que he hecho. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él. Quiero hacer las paces. Quiero ser mejor». Con cada palabra que pronunciaba, las figuras comenzaron a desvanecerse, dejando escapar sus lamentos en una luz brillante. El guardián apareció al final del pasillo, observando cómo las sombras se disolvieron. «Has tomado la decisión correcta, Daniel. Has comprendido que es posible renacer, pero llevarás contigo el conocimiento de tus acciones. Ahora, es hora de regresar». El sentimiento de ser abrazado por una luz cálida lo envolvió. Todo se volvió brillante. Y el eco del susurro se convirtió en risas alegres.
La oscuridad, que tanto lo había asfixiado, ahora se había transformado en un abrigo de calma. Daniel cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, se halló en la orilla del mar, su hogar, bajo el mismo cielo que había visto antes de la tormenta. Las olas lamían suavemente sus pies y, en la distancia, el sonido de su madre y hermana riendo resuena en su mente, había regresado. La tormenta había pasado, pero la lección quedaría adentro. Caminó hacia su casa con el pecho ligero. Daniel sabía que siempre habría un costo por lo que había hecho, pero también había aprendido que con el amor y la aceptación, podría encontrar la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. La historia de su vida continuaría, pero ahora estaba preparado para escribirla de una manera que hiciera honor a las vidas que había amado y perdido en el camino y así, en ese dulce momento de paz, con el mar como testigo, Daniel alzó la mirada al horizonte. Un nuevo comienzo, se dijo, sabiendo que, sin importar las tormentas que vinieran, no estaba solo ahora. Querido lector, este es el momento de que te sumes a esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Hazlo ahora.